experimentalmente las leyes de tensión y de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces vamos a armar ese circuito con lámparas incandescentes y le vamos a aplicar 150 volts al circuito. Por lo tanto, para poder demostrar la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff de tensiones? Que los voltajes de entrada son iguales a los voltajes de salida. Sí. Entonces, el voltaje de subida es igual a la tensión de caída, o el voltaje de los elementos activos es igual a la suma de los voltajes de los elementos pasivos, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Aquí voy a tener este circuito donde voy a tener más, menos, y aquí voy a tener la tensión en V1. Aquí voy a tener, aquí también, aquí viene la corriente, va a venir para acá y va a venir para acá, por lo tanto aquí es más y aquí es menos, y este es el voltaje V2. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? La corriente va a venir acá y aquí voy a tener más, menos mi voltaje 3, perdón, mi voltaje 4. Acá lo mismo, voy a tener más, menos mi voltaje 5. Y aquí si tengo más, aquí puedo tener más y aquí tengo mi voltaje 3. ¿Estamos de acuerdo? Estoy definiendo la diferencia potencial en cada elemento. Por lo tanto, si quiero demostrar la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿qué me va a indicar? El voltaje total que tengo aquí, el voltaje total va a ser igual aquí. Mi voltaje total es igual a quién. Si yo tomo estas ramas, ¿qué es lo que va a suceder? ¿El voltaje en dónde? En V1 Más V2. más el voltaje ¿qué? V4. Más V4, y ahí estoy cumpliendo para esta lazo, ¿ok? O que también mi voltaje total va a ser igual a quién, a este otro lado, en la otra rama, que es lo que va a pasar, voltaje 2 más quién, más voltaje ¿qué? 5 más voltaje 5. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tomo esa trayectoria, si yo tomo esa trayectoria, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Dónde más puedo demostrar esa ley de Kirchhoff de tensiones? Tengo ahí otros dos lazos. ¿Cuál sería uno? Aquí tengo un lazo, ¿no? Aquí tengo un lazo. Y aquí tengo otro lazo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me va a indicar esto? Que mi voltaje, ¿qué? Mi voltaje 2. Tengo este voltaje 2 más menos el voltaje, ¿qué? El voltaje 3 más menos el voltaje, ¿qué? 1. ¿Sí? Y esto va a ser igual con ¿quién? No hay fuentes de tensión. ¿Sí? No hay elementos activos, por lo tanto es igual con quién, con 0. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué es lo que sucede para el lazo inferior? Yo tengo que el voltaje 5 más menos el voltaje ¿qué? 4. El voltaje 4 más menos el voltaje ¿qué? 3. Y eso es igual con ¿qué? Con 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál va a ser la polaridad positiva o negativa en cada caso? ¿Qué es lo que sucede para la rama? Yo tengo más con más. Entonces yo tengo que B2 con quién? ¿Con qué B1? ¿B2 con quién? Con B1. Entonces yo puedo tener aquí B1. Aquí tengo el P3. ¿Qué polaridad va a ser aquí? Tengo más y tengo más. ¿Eh? Positivo. ¿Por qué? Si tengo la misma polaridad. Entonces tiene que ser negativo. Tiene que ser negativo. Entonces sería negativo. Si yo tengo aquí esta trayectoria, se debe cumplir la ley de acuerdo a la polaridad, que la mayor, menor o menor. Puede ser aquí que puede ser más. ¿Ok? Eso lo vamos a demostrar con la polaridad de la fuente, del multímetro, perdón. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que vamos a demostrar en este circuito. ¿Alguna duda? ¿Sí? Ok, vamos. Observen, tengo este lazo, tengo este lazo, tengo este lazo y tengo este lazo. ¿De qué otra manera puedo demostrar?
una malla un lazo exterior. ¿Qué es lo que va a suceder? El lazo exterior puede ser ¿quién? De aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué será? B2. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Más, ¿sí o no? Más, ¿qué será? Más B, ¿qué? B5. Lo vengo para acá, tengo que ir también hacia ese lado, de menos con menos, ¿verdad qué? Más. Menos, porque tengo menos que ver el voltaje, ¿qué? B4. Y lo tengo aquí, más con quién, aquí con menos. ¿Ve qué? Más menos B1. Más B1 igual con qué? Con 0. ¿Sí? Y es lo que vamos a demostrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver si es cierto. A ver si es el circuito armado. ¿Sí? Ya tengo aquí las lámparas. ¿Sí? Encendidas. Ahora van a medir la tensión en la lámpara B1. ¿Sí? Con el multímetro. No, con el multímetro ya nada más es medir la lámpara, la tensión 1. ¿Cuál es la lámpara 1? Esa, ok. No, del otro lado, del otro lado. Es positivo. ¿Y qué voltaje le da? 37.92. Ok, ahora del otro lado. Ahora en la lámpara 4. Aquí, ponga la lámpara 4. Sería aquí sí. Sí, lo mismo. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué voltaje tiene? 104. 104. Ok. A ver, ahora demuestre la ley de Kirchhoff de tensiones. 150. ¿De cuál? El voltaje total. Ahí está la expresión que tengo a la primera, ¿sí? Sí, 150 igual al voltaje 1 que es 37. 192 más voltaje 4 que es 104. 102 igual a... Voy a sacar una calculadora. A ver, ahí está. 137. ¿Sí? ¿Qué voltaje le da? 38.92 más 142.2. 142. ¿Por qué? Porque hay una caída de tensión debido a la regulación. ¿Estamos de acuerdo? A ver, mide el voltaje total, ¿sí? Por favor. El voltaje de la fuente. Mídelo, a ver si son los 150. O sea, a la entrada, ¿sí? Acá. A la entrada, aquí es el donde va la fuente. ¿Sí? Y son 144. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora sí se está cumpliendo la ley de Kirchhoff de tensión. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿Te cumple la ley de Kirchhoff de tensiones? ¿Sí? Ok, bueno, entonces por ese lado. Y así en lo sucesivo, sí, por favor. ¿Listo? No, es que está mal, profe. ¿Por qué está mal? No da voltaje. Ya veo que yo lo hice, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que no da un voltaje menor, ¿sí? No, como que menor, pues entonces hay que demostrar la ley de Kirchhoff. Algo estás midiendo mal. Si lo estás midiendo hay que checar el error, eso es lo que es importante para mí. Hay que checar el voltaje total, porque cuando tenemos las lámparas, la regulación hace que el voltaje total disminuya y por eso van a tener la diferencia. O ya sea que ajuste. ¿Qué le pasó? Se quemó, mírenlo, pobrecito. Me espanté. No, y los espantó aparte, se lo vas a bajar el azúcar. No, hombre, chale. Y eso es lo que hace aquí, fíjate, allá cuando estés trabajando allá afuera. Este punto sobre todo, ¿sí? Esta ecuación que tengo yo aquí, ¿está correcta? Esta ecuación. ¿Qué es lo que sucede? Es la malla exterior. Por lo tanto, si aquí tengo más, y aquí tengo más, menos. Sí, que sería la primera parte. La segunda parte es más, menos. Entonces, ¿qué es lo que sucedería con este signo? ¿Cómo quedaría aquí la ecuación? Porque aquí lo único que estoy restando es el -4. ¿Sí? Y es una rama, entonces esto sería entre paréntesis, y ahora sí se debe cumplir la ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es evidencia, ¿sí? ¿Dudas?
A ver, repítame, ¿qué es lo que dio? La diferencia de los dos voltajes, ¿cuánto le dio? 14 puntos y fracción. ¿Sí? Y el voltaje en la lámpara intermedia, la 3, les dio 14 puntos y fracción. Y eso va a ser... Pero positivo. sí, pero eso va a ser 0. La diferencia de las dos va a ser 0. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tengo una corriente que estoy... ¿Habrá voltaje aquí? No hay voltaje. No. ¿Sí? Por lo tanto, al tener esta corriente llega a este punto, parte viene para acá y parte va a venir. Aquí tiene para acá, llega a esta corriente, a este punto y parte viene para acá. Aquí hay una acción de corrientes que se están oponiendo. Por lo tanto, ¿qué voltaje voy a tener aquí? Aquí mi voltaje es 0. Entonces será este voltaje más este voltaje B1 más menos el voltaje donde B3 debe ser igual con ¿qué? ¿Hay fuentes de tensión? No. Entonces igual con ¿qué? Con 0. Por lo tanto B1 va a ser igual a ¿quién? A B3. ¿Sí? Para que se demuestre esa ley de Kirchhoff de tensión. A ver, hay que demostrarlo. Para esa primera parte, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál es la lámpara que tiene puente? Esta la B3. ¿La B3? Ok, está el puente ahí. Yo tengo aquí este lazo. ¿Sí? Tengo aquí este lazo, este ya lo hicimos. Esta parte, esta tensión total es igual a ese voltaje más este voltaje, que van a ser diferentes, pero vamos a demostrarlo. Que el voltaje total va a ser igual al voltaje en B1 más el voltaje en 4, que no va a ser lo mismo que obtuvimos anteriormente. ¿Sí? Y lo vamos a demostrar aquí en esta parte, para este lazo, para este otro lazo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar para este otro lazo? Ya también lo hicimos. Será que aquí tengo negativo y negativo. Tendrá que el voltaje 5 menos el voltaje ¿qué? 4 va a ser igual al voltaje ¿dónde? Al voltaje 3. ¿Sí? Aquí tengo este lazo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde más? ¿Dónde tendré otro lazo? No hablo yo de mallas, porque mallas ahorita no. Nos vamos a confundir con querer aplicar mallas, sino lazo. ¿Sí? ¿Cómo puedo tener otro lazo aquí? Observemos, ¿qué es lo que va a suceder con este? ¿Podría ser esto? ¿Sí? Entonces será que el voltaje, ¿qué? El voltaje 1 tiene que en sentido más el voltaje 3 viene más el voltaje 5 igual con 0. ¿Estará correcta esa ecuación? No. No se va a igualar. Uno de esos tiene que ser ¿qué? Negativo. ¿Ok? Para que se cumpla la ley. B3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y eso ustedes lo van a ver con su multímetro. Pero podríamos poner más metros, ¿no? ¿Eh? Ahí podríamos poner más. ¿En dónde? Eh, ¿En cuál? ¿En dónde estábamos? Aquí. ¿Aquí es esta? B1, B1, ¿dónde? Aquí es esta, ¿no? Sí. B1 viene en ese sentido. Ve aquí. Aquí se choca, luego viene aquí. Aquí es más y aquí es menos. ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí tengo más, menos. Yo tengo aquí que, observa bien, aquí tengo más, menos. Entonces el negativo va a ser ¿quién? Aquí el 3. El B3. Aquí será más, menos B3. Como no tiene la ¿Ok? Para que se cumpla ahí la cuestión matemática. ¿Ok? Bueno, por favor, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? ¿Puedo borrar esta? Bueno, lo voy a decir. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo tengo esta característica. No voy a borrar ahorita el sentido de las corrientes. El L5. Quiero que una de las fuentes de las lámparas esté abierta, menos esta. Ahora, que ustedes quieran, vamos por parte. Que esté abierta. Aquí yo quiero. Sí, la que ustedes quieran. Dejo este puente, ¿eh? Dejo este puente. ¿Cuál? B4. No, dijo que ¿Eh? B3, ¿no, verdad? ¿B4? ¿Perdón? Dijo que B3. No, la que ustedes quieran. B4. Para que no hacerlo. La que ustedes quieran. B4. ¿B4? ¿Sí? Bueno, B4.
¿Qué es lo que sucede? La B4 es esta. Ahora, el circuito, esta está abierta, no existe esta lámpara. Bueno, vámonos. No es de que no exista, la lámpara existe. Vamos a ver que por X motivo esta lámpara se fundió. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué voltaje voy a tener ahí? En la lámpara. ¿Habrá tensión? Si hay tensión, la lámpara aquí, ¿que va a encender? ¿O no? No va a encender porque está. Porque no hay corriente, pero sí va a haber tensión. Si hay tensión. ¿Cuál tensión será la que voy a tener entre este punto y este punto? La fuente. ¿Eh? La de la fuente. La fuente está acá. Entonces, Observa, la corriente viene aquí, tiene este punto. ¿Habrá corriente para acá? sí. ¿Habrá corriente? No hay corriente. No hay corriente para acá. Esta corriente que viene aquí no hay para acá, entonces esta 120. carece de estar aquí. Entonces esta corriente viene aquí, llega a esa parte y viene a este punto. ¿Sí o no? Este voltaje con este voltaje y este voltaje debe cumplirse. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Ahí está. Pero ahora, ¿qué voltaje voy a tener entre este punto Sí se da. y este punto? Tengo mi fuente a 120. Y esto que me está dando. ¿Sale? ¿Qué voltaje será? Si la lámpara está abierta, Si la lámpara está abierta. Si yo agarro este lazo, ¿qué es lo que va a pasar? Esta tensión con esta tensión, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Aquí tengo este punto y este punto. Observa, ¿qué voltaje voy a tener? Será este menos este, el voltaje que voy a tener entre este punto y este punto. ¿Sí o no? Ley de Kirchhoff de tensiones. La lámpara no va a encender, pero sí hay voltaje entre sus terminales. sí. Y eso es lo que hay que checar. Porque se debe cumplir la ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Sí? Hay que hacerlo. Que podría ser la suma de 3 con 5. Lo que estoy viendo ahí. Ok, bueno, primeramente veo este lado. Me voy aquí sí hay voltaje y aquí también hay voltaje. Por lo tanto, este sentido de la corriente viene aquí y este viene para acá. Y es lo Sería que se más, refleja. menos, más, menos. Entonces sería la suma de este más este. Igual. Y a lo que se ve debe en el cuadro. cumplirse por los dos lados. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, ahí está la igualdad. ¿Sí? Que se debe de cumplir aplicando esa ley cuando tengamos esa lámpara abierta. Faltó hacer la explicación, la dimos verbal, pero aquí está el circuito. ¿A 150 entonces? A 150. Haz lo mismo que hiciste ahorita. ¿A dónde abriste el circuito? Ok, mide ahí la corriente. Ok, ¿qué corriente te da? Cero. Cero, ok. No está pasando la corriente. Ahora la otra, en el otro punto. 4. Abres ahí, es el punto central, esto es lógico. Es donde se coinciden las dos corrientes. Punto 4, ¿no? Es esta. Abres el circuito. ¿Ya se apagó? No. Si él es electricista de oficio y peón, 0.014. peón de profesión. 0.14. 0.014. Ok. A ver, abre el circuito, se apaga la lámpara. Conecta el amperémetro. Sí, la lámpara debe encender. Exactamente. Y vean qué es lo que sucede con la otra también, ¿eh? 0.366. Ok. Vamos a quitar esto. Estoy viendo el punto ese. Estoy copiando. Ahora vamos a plantear la lámpara 1 y la lámpara 5. Voy a demostrar la ley de Kirchhoff de corriente. Para el punto J, ya tengo una corriente I total, va a ser igual a ¿qué? A una corriente que va a venir que le llamo I1 y una corriente que va a venir aquí que le llamo I2. Por lo tanto va a ser igual a I1 más la I2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? Para el punto R. Punto R viene ¿quién? Viene la I2 que está entrando, sale la I5 y sale aquí ¿quién más? La I ¿qué? Más la I3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede en el punto S? Tengo una corriente que está entrando que es la I5. Va a ser igual a una corriente que está saliendo que le llamo ¿qué? La I total. Y esta corriente que está entrando que le llamo la I4. Entonces, ¿qué me falta aquí en esta?
Entra ahí 4 y entra ¿qué? Y 5. Entonces aquí será más la I4. ¿Ok? Sí. Hay que demostrar esa ley. Profe, ahí también. Voy a borrar esta parte. Pongan atención, ¿sí? Voy a borrar toda esta parte. Así como tengo el circuito, ¿cuántos nodos están contemplados en esta red? Así como está este circuito. 4, ¿no? 4, ¿no? 4 sí. 4, ¿sí? Observemos, este es el mismo punto, entonces este es el mismo nodo. Entonces este puede ser el nodo ¿qué? El nodo J, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este punto, con respecto a este, pues ¿qué? El mismo. Entonces puede ser el punto ¿qué? El punto S. ¿Estamos? Nada más son 2 nodos. Quiere decir que esta lámpara con esta lámpara están en ¿qué? Esta lámpara con esta están en ¿qué? En paralelo. Esta con esta, o esta con esta, perdón, en paralelo. Todas están en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ahora, esto es en este circuito. ¿Qué es lo que sucede ahora? Observemos, nada más voy a cambiar los elementos. Yo quito aquí esto. Y ahora, en lugar que la fuente de tensión sea esta, la puedo poner aquí. ¿Sí? Y en lugar de que aquí sea la fuente, puedo poner la resistencia y hacer la misma demostración. Que apliquen el teorema de sustitución, que vean en R3 cuánto tenían de tensión y que sea el valor que ajusten. ¿La sustitución? Ajá, haz de cuenta, tenían ellos un valor de tensión en, Sí. en el foco 3. Ok. Que ese valor de tensión sea el que regulen en la fuente. También se puede. En teoría tendría que... O sea, en teoría hay que hacer ese planteamiento, ¿sí? De esta acción, lo mismito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo lo puedo tener aquí. Vean, ¿cómo puedo ir? Esta red ¿cómo la puedo ir cambiando? ¿Qué es lo que sucede ahora si en lugar de que aquí sea la fuente, que aquí sea la lámpara y que la fuente sea aquí? Vean cómo voy cambiando el circuito. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí.